La historia del Necronomicon, de título original Al-Azif, siendo Azif la palabra utilizada por los árabes para designar ese sonido nocturno hecho por los insectos que se supone que es el aullido de los demonios. Compuesto por Abdul al-Hazred, un poeta loco de Sana en Yemen, que se dice que floreció durante el periodo de los califas omeyas, alrededor de 700 después de Cristo. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasó 10 años a solas en el gran desierto del sur de Arabia, el Roba Galilei o espacio vacío de los antiguos, y Dana o desierto carmesí de los árabes modernos, que se dice está habitado por espíritus malvados que lo protegen y monstruos mortales. De este desierto se cuentan muchas maravillas extrañas e increíbles, por los que pretenden haber penetrado en él. En sus últimos años, Al-Hadeth vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Azif, y de su muerte o desaparición definitiva en el 738 después de Cristo, muchas cosas terribles y contradictorias se dijeron. Se dice por parte de M. Yaquillán, del siglo XII, un biógrafo, que lo capturó un monstruo invisible a plena luz del día y fue devorado horriblemente ante un gran número de testigos congelados por el miedo. De su locura muchas cosas se dijeron. Afirmó haber visitado a la fabulosa Irem, o ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una determinada ciudad sin nombre del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. Era un musulmán indiferente, adorando entidades desconocidas a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Azif, que había ganado una circulación subrepticia considerable entre los filósofos de la época, fue traducido en secreto al griego por Theodorus Filetas de Constantinopla, bajo el título Necronomicon. Durante un siglo impulsó a ciertos experimentadores a terribles intentos, cuando fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel. Después de esto, solo se oyó de él furtivamente, pero en 1228 Olaus Wormius hizo una traducción latina en la Baja Edad Media, y el texto latino fue impreso 2 veces, una en el siglo XV en letras rúticas de estilo Black Letter, evidentemente en Alemania, y una vez en el siglo XVII, probablemente en español. Ambas ediciones carecen de marcas de identificación y solo pueden ser situadas en tiempo y lugar mediante la evidencia de la tipografía interna. El libro, tanto en latín como en griego, fue prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232, poco después de su traducción al latín, lo que llamó la atención sobre él. El original árabe se perdió muy pronto en tiempos de Wormius, tal y como se indica en su nota preliminar. Ningún avistamiento de la copia en griego, que fue impresa en Italia entre 1500 y 1550, hay desde la quema de la biblioteca de cierto hombre de Salem en 1692. Una traducción al inglés realizada por el Dr. Dee nunca se imprimió y solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos en latín que existen ahora, uno de ellos, del siglo XV, está en el Museo Británico bajo llave, mientras que otro, del siglo XVII, se encuentra en la Bibliothèque Nationale de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Weimar de Harvard y en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham. También en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Otras numerosas copias probablemente existen en secreto, y una edición del siglo XV se rumorea persistentemente que forma parte de la colección de un célebre millonario estadounidense. Un rumor aún más vago acredita la preservación de un texto griego del siglo XVI en la familia Pigman de Salem. Pero si así se conservó, se desvaneció con el artista R.U. Pigman, que desapareció a principios de 1926. El libro es censurado de forma rígida por las autoridades de la mayoría de los países y por todas las ramas del clercialismo organizado. Su lectura lleva a terribles consecuencias. Fue a partir de los rumores de este libro, que poco del público general conoce, que R.W. Chambers derivó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo.